Mis cordiales saludos, estimados alumnos. Con la presente unidad, cuyo eje temático se denomina las dimensiones de la práctica docente y la práctica profesional docente, damos inicio al desarrollo programático del año lectivo. La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre personas. La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas en un contexto social, económico, político y cultural que influye en su trabajo determinando demandas y desafíos. La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la construcción social de las prácticas en las instituciones escolares, dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza. Las mismas son de carácter social, objetivo e intencional, en la cual los docentes se encargan de articular procesos de aprendizajes y generación de conocimientos, recrearlos a través de la comunicación directa con los alumnos. Esto supone una diversa y compleja trama de relaciones con los alumnos con el propósito de formar un determinado tipo de hombre y modelo de sociedad. La práctica docente es una acción sistematizada que implica buscar respuestas como: ¿de qué manera estoy pretendiendo educar? ¿Qué resultado he conseguido? ¿Cuál sería la forma más conveniente de hacerlo? Para analizar las actividades que se realizan en función de la educación de los alumnos, en la cual intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos, normativos que delimitan el rol del docente. En cuanto a las dimensiones de la práctica docente, podemos mencionar la dimensión social. El trabajo del docente se realiza en un contexto particular, histórico, político, cultural, económico y social. La dimensión personal. La docencia es una profesión hecha por personas dedicada a la formación de personas. Dimensión interpersonal. La práctica educativa se realiza entre maestros, alumnos, padres de familia y directivos de la institución. La dimensión didáctica. El docente debe tener en cuenta la metodología y técnicas de enseñanza, la organización del trabajo y sus normas, los tipos de evaluación. Dimensión institucional. El trabajo docente se da en un sistema educativo y se realiza en una institución. Ambos determinan las condiciones específicas de trabajo. La dimensión valoral. El proceso educativo siempre está orientado hacia un principio ético para la consecución de valores. La enseñanza reflexiva fue una contribución de John Dewey y Donald Schoen, quienes consideraban a los maestros como profesionales reflexivos que deben analizar los pasos o procedimientos que serán utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La acción reflexiva involucra intuición, emoción y pasión. Para John Dewey existen tres actitudes básicas para esta acción: mente abierta, responsabilidad y honestidad. La práctica profesional docente es el espacio curricular específico destinado al aprendizaje sistemático de capacidades para la actuación docente en las aulas. Constituye espacios donde se llevan a cabo y se configuran las prácticas de los docentes. Estos escenarios son formadores de docentes porque moldean su forma de pensar, percibir y actuar, caracterizado por la complejidad epistemológica. Es más que adquirir conocimientos y destrezas. Se trata de la adquisición de intereses, valores, actitudes por parte de los profesores y comprender la función social de la profesión. La complejidad organizativa deriva de la relación entre dos instituciones bien diferenciadas, universidad y centros de enseñanza no universitaria, y la particularidad de la práctica. Por todo lo mencionado, la práctica profesional del docente constituye un proceso complejo
en el que confluyen múltiples factores que van a incidir en la concreción de teorías, lineamientos, políticas, es decir, en el logro de los fines educativos. En tal sentido, el docente como centro del proceso de la práctica debe lidiar con múltiples y simultáneos elementos en su labor pedagógica. En la práctica profesional docente se distinguen la práctica docente, que es el conjunto de situaciones dentro del aula que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos en función de objetivos y circunstancias que influyen sobre el aprendizaje de los alumnos. La práctica educativa, que es el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la gestión y organización de la institución. En el análisis de la práctica educativa se debe determinar la interactividad. Es el despliegue de acciones que el profesor y los alumnos realizan antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mecanismos de influencia educativa, que son tres: pensamiento didáctico del profesor y la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje; interpretación educativa dentro del aula; la reflexión sobre los resultados alcanzados. Asimismo, se debe considerar a la práctica educativa como una actividad dinámica reflexiva que debe incluir la intervención pedagógica antes y después de los procesos interactivos en el aula, y los procesos de planificación docente, como la evaluación de los resultados, por ser parte inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente tiene una inmensa responsabilidad social, de tal manera que, igual que otras profesiones, solo lograrán el cumplimiento de sus objetivos misionales en la medida que desarrollen un conjunto de competencias que le permitan desarrollar con eficiencia y calidad la función para la cual han sido llamados. De esta forma, el docente, como parte del triángulo interactivo, debe demostrar dominio conceptual sobre los contenidos, liderazgo traducido en autoridad moral y cognitiva que genere el trabajo cooperativo, evidenciar el dominio de estrategias, técnicas, habilidades que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, respeto hacia el semejante y predisposición para la toma de decisiones conjunta, actualidad didáctica, comunicación asertiva, creatividad, desempeño personal y profesional sustentado en valores éticos y morales. En relación a las fases de la práctica profesional, se pueden distinguir los siguientes. Fase de observación. Los estudiantes visitan las escuelas para realizar observaciones. Ensayo didáctico. En base a registros etnográficos, se reflexiona sobre la realidad observada. De la especialidad. En base a las observaciones realizadas, los estudiantes realizan investigaciones sobre situaciones problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejecución de un proyecto de investigación. Se elaboran y ejecutan proyectos que permitan la solución de los problemas observados. Fase de docencia integrada. Comprende la ejecución de la planificación didáctica en las instituciones educativas. En la práctica docente se puede distinguir al profesor como intelectual crítico, profesional reflexivo, profesor investigador, profesor práctico reflexivo. Se recomienda la propuesta de Donald Schoen, el profesional reflexivo, porque constituye un enfoque directo a la comprensión de la práctica y al uso de la reflexión en el desarrollo del profesional. En cuanto a las ventajas del docente como profesional reflexivo propuesto por Donald Schoen, podemos mencionar: permite al profesor aprender de su práctica y en consecuencia reforzarla potencialmente. Permite descubrir y articular la actuación del docente con la visión del aprendizaje que derive de esa reflexión. Permite a los docentes promover aprendizajes críticamente reflexivos. Componentes de la práctica reflexiva. Conocimiento en la acción. Implica
el reconocer que el saber está en la acción y solo hay que descubrirlo. Reflexión en la acción es pensar sobre la marcha mientras se produce la acción para ajustarlo a lo previsto. Ejemplo, ¿es adecuado en este momento lo que estoy haciendo? Reflexión sobre la acción es reflexionar sobre las acciones ejecutadas y contrastarlas con otros saberes y experiencias. Características del profesional reflexivo. Busca fundamentos teóricos a su intervención práctica. Contrasta ideas, alternativas, opciones pedagógicas y didácticas. Acepta el carácter heterogéneo, único y cambiante del aula. Entiende la práctica como un proceso de investigación más que un procedimiento de aplicación. Cuestiona las intervenciones que ve hacer en otros profesionales y en sus propias prácticas, buscando mejores actuaciones. Posee la reflexión como actitud personal. Analiza los problemas que se le plantean en la acción diaria en busca de soluciones. Desarrolla sus proyectos y se desarrolla él mismo a través de la reflexión sobre la acción. Las estrategias didácticas para la práctica reflexiva se puede clasificar en estrategias socializadoras, que son talleres, tutoría grupal, seminarios, grupos de trabajo, el diálogo reflexivo. Estrategias individualizadoras, la lectura dirigida, la carpeta docente, portafolio de evidencia, tutoría individual. Ahora bien, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene vital importancia los componentes del aprendizaje, que son los siguientes: el docente que planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos del ámbito cognoscitivo, procedimental, actitudinal, el alumno que interactúa en un contexto, el contexto, los medios disponibles, las restricciones de espacio y tiempo, las TIC. Asimismo, los facilitadores de aprendizaje, que vienen a ser el profesor que planifica las actividades, los alumnos que tratan de aprender, el contexto en que se realiza el acto didáctico, los objetivos del aprendizaje, los recursos didácticos como elementos que faciliten a los alumnos sus aprendizajes, la estrategia didáctica que debe proporcionar a los alumnos motivación, información, orientación para lograr los aprendizajes. Tanto los componentes y los facilitadores del aprendizaje tiene como propósito que los alumnos se conviertan en aprendices exitosos, así como en pensadores críticos y planificadores activos de su propio aprendizaje. De todo lo expuesto en la presente unidad, podemos concluir que la práctica docente es un proceso de carácter social, objetivo e intencional, en la cual los docentes se encargan de articular los procesos de aprendizajes y la generación de conocimientos. En la misma intervienen los aspectos políticos, institucionales, normativos, que delimitan el rol del maestro, así como también los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo. En cuanto a las dimensiones de la práctica docente, se puede mencionar la dimensión personal, institucional, interpersonal, la dimensión social, didáctica y valoral. Asimismo, la enseñanza reflexiva es un proceso que requiere de ir más allá de los procesos racionales y lógicos de resolución de problemas. Involucra intuición, emoción, pasión. En la acción reflexiva, al contrario que en la rutinaria, se usan simultáneamente la razón y la emoción, siendo sus principales representantes John Dewey, Donald Schoen. Para Dewey hay tres actitudes básicas para esta acción: mente abierta, responsabilidad y honestidad. La práctica profesional docente constituye el espacio curricular específico destinado al aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas y escuelas. Se puede distinguir la práctica docente como el conjunto de situaciones dentro del aula que configuran el quehacer del profesor y el de los alumnos en función de objetivos y circunstancias que influyen sobre el aprendizaje de los alumnos.
La práctica educativa, conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la gestión y organización de la institución y los contextos. A la práctica profesional docente se le debe considerar como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica antes y después de los procesos interactivos en el aula, que abarcan los procesos de planificación y evaluación como parte inseparable de la actuación docente. El docente, como parte del triángulo interactivo, debe demostrar dominio conceptual sobre los contenidos, liderazgo traducido en autoridad moral y cognitiva que genere el trabajo cooperativo. Debe evidenciar el dominio de estrategias, técnicas y habilidades que favorezcan los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como el desempeño personal y profesional sustentado en valores éticos y morales. El docente en su práctica profesional se puede distinguir al profesor como intelectual crítico, como profesional reflexivo, como profesor investigador, como profesor práctico reflexivo. Se recomienda el profesional reflexivo porque constituye un enfoque directo a la comprensión de la práctica y al uso de la reflexión en el desarrollo del profesional. Ventajas del docente como profesional reflexivo propuesto por Donald Schoen. Permite al profesor aprender de su práctica y en consecuencia reforzarla potencialmente. Permite descubrir y articular la actuación del docente con la visión del aprendizaje que derive de esa reflexión. Permite a los docentes ser más conscientes de sus propios enfoques del aprendizaje y promover aprendizajes críticamente reflexivos. Características del profesional reflexivo. Acepta el carácter heterogéneo, único y cambiante del aula. Entiende la práctica como un proceso de investigación más que un procedimiento de aplicación. Cuestiona las intervenciones que ve hacer en otros profesionales y sus propias prácticas buscando mejores actuaciones. Posee la reflexión como actitud personal. Desarrolla sus proyectos y se desarrolla él mismo a través de la reflexión sobre la acción. De esta forma vamos concluyendo la presente exposición sobre dimensiones de la práctica docente y la práctica profesional docente. Cualquier duda que tengan lo pueden manifestar en el foro a fin de aclararlos o en el grupo de WhatsApp. Y no se olviden de completar la evaluación de 10 puntos correspondiente a esta unidad. Me despido de ustedes deseándoles éxito y hasta la próxima entrega.